En virtud del tiempo, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Bahamondes. Yo trabajo en el Hospital de la Católica, UC Christus, hace unos 22 años. Y me tocó estar en la experiencia de implementación de la agenda web en nuestro hospital. Bueno, les cuento que este proyecto fue presentado hace muchos años ya, hace como casi 3 años, en el 2019. Pero después vino el estallido social y nosotros, como estamos ubicados en el centro, tuvimos mucha afectación en cuanto a la atención de pacientes. Y se dejó este proyectito de lado y lo retomamos en plena pandemia por la necesidad, ¿cierto?, de que las personas pudieran agendar vía web. Y lo implementamos este año a mediados de febrero del 2021. Bueno, como se habló ya anteriormente, el agendamiento en imágenes representa un gran desafío, ya que las personas que agendan tienen que manejar gran información y variables, ¿cierto? Las indicaciones siempre dependen de la edad y del diagnóstico, y también hay que considerar las patologías de base que tenga el paciente. Frente a todo eso, nosotros hicimos un levantamiento inicial, es como bien básico, pero hay que hacerlo, realizar el listado de todos los exámenes que están disponibles en el sistema RIS, todos. Nosotros tenemos 6 centros que queríamos incorporarlos a esta agenda web, por lo tanto tuvimos que igualar la codificación a nivel del RIS. ¿Ya? Eso era por un tema de la capa web que nosotros teníamos. También tratamos de agrupar los exámenes por modalidad o especialidad para que para el paciente fuera un poquito más fácil agendar. Tuvimos que definir qué exámenes íbamos a disponibilizar y tuvimos que ver y determinar qué nos permitía hacer o no esta capa web que teníamos ya desarrollada. Porque en el caso de nosotros se utilizó el desarrollo web que se usa para el agendamiento de las consultas, ¿ya? Por lo tanto, eso presentó un gran desafío, porque agendar una consulta médica no es lo mismo que agendar un examen de imágenes. Entonces, teníamos que ver en qué momento íbamos a poder introducir algún tipo de cuestionario que permitiera al paciente, ¿cierto?, saber si tenía que premedicarse, si se tenía que realizar algún examen previo o recibir definitivamente asesoría del call center. También que existiese un mantenedor de todos estos exámenes que íbamos a disponibilizar, ¿cierto? Porque de repente teníamos que apagar o encender ciertos códigos en la web. No sé si de repente se echaba a perder el 3 Tesla, como decimos allá, teníamos que dejar de disponibilizar ciertos exámenes. Y en este mantenedor debe ser posible también agregar pequeñas indicaciones que puedan guiar al paciente. Por ejemplo, no sé, yo me voy a hacer una colangioresonancia, nosotros pedimos ayuno de 6 horas, no me la voy a agendar en 3 horas más. Algo que permita al paciente guiar el agendamiento. Bueno, y según la empresa asociada a la mensajería, también tuvimos que colocar todas las indicaciones de todos los exámenes en formato PDF para que este gestor de mensajería pudiera mandar a los correos de los pacientes las indicaciones detalladas. Bueno, para el caso de nosotros, de la Católica de UC Christus, el proveedor del RIS cuenta con un estándar para intercambios de registros en salud, creado por la organización HL7, que se llama FIR. Este FIR permite que la capa web, ¿cierto?, que vamos a utilizar, busque directamente en la agenda del RIS, ¿ya? Que obviamente es lo más óptimo. Es como que yo llamara al call center y la telefonista busca el examen, lo mismo el paciente a través de la capa busca directamente en Planner. Por lo que ahí cobra gran importancia las configuraciones que tengan los exámenes, por ejemplo, las reglas de acumulación, las edades, eso cobra gran importancia porque este intercambiador solo va a tomar horas según las configuraciones de Planner. Bueno, como estábamos apurados por salir, porque pandemia, apúrense, ya, tuvimos que excluir ciertos exámenes porque vimos algunas dificultades. Por ejemplo, medicina nuclear. En medicina nuclear, a nivel del RIS, el agendamiento es por etapas. Por ejemplo, un cintigrama óseo se cita la inyección a las 8 de la mañana, pero 2 a 3 horas después también hay un agendamiento para el cintigrama propiamente tal en la gama cámara.
Y esto, el FIR, este intercambiador, no lo permitía hacer, no permitía tomar el agendamiento en varias etapas. Entonces tuvimos que descartar medicina nuclear, porque para poder agendarla teníamos que cambiar la configuración a nivel de planner, que eso no lo quisimos hacer en el momento porque era un gran cambio y tenemos que ver cómo vamos a manejar estos exámenes de varias etapas. PET-CT tampoco lo introdujimos en esta primera etapa porque a veces los pacientes pagaban la dosis anticipada, habían ciertos convenios y no quisimos entrar en este tipo de exámenes porque tampoco tenemos el pago anticipado, no tenemos todavía ese sistema que mencionaba el doctor Sofía. Excluimos también los procedimientos, las punciones, las biopsias por las indicaciones y los exámenes previos que requiere. En esta primera etapa excluimos todo lo pediátrico, porque si bien un agendamiento de una eco pediátrico es fácil, entre comillas, porque se da la indicación, los exámenes de resonancia y CT no siempre se pueden hacer, ¿cierto? Algunos requieren sedación o anestesia, y nosotros nuestros exámenes pediátricos siempre hay interconsulta con las enfermeras. Por lo tanto, no teníamos como visualizado cómo íbamos a manejar esto, los excluimos en esta primera etapa. Rayos nosotros no los agendamos, por lo tanto no está en la agenda web. Y sacamos muy poquitos CT y resonancias especiales, cardio y otras cosas. O sea, del total de 5.500 exámenes que teníamos en estos 5 centros, dejamos habilitados 1.000 solamente. Y nos tiramos a la piscina prácticamente y dijimos, ya, veamos qué pasa. Pero yo dije, ya, pongamos los exámenes sin contraste, la resonancia lo más fácil, pero la gerencia quiso que no, que pudiéramos permitir que el paciente agendara con uso de medio de contraste, o sea, todo tipo de resonancia. Y ahí se presentó un gran desafío. ¿Cómo íbamos a agendar estos exámenes con contraste? ¿Cómo el paciente iba a saber? Bueno, hicimos tenemos dos escenarios en realidad. Sabemos que no todas las órdenes médicas, como vimos, son explícitas, traen el diagnóstico o dicen si es con contraste o no. De repente ponen, no sé, por resonancia de cerebro, cefalea. El paciente no va a saber que es con contraste, ¿cierto? Pero en otras órdenes quizás le ponen que es con contraste y el paciente podría colocar aquí, nosotros hicimos un check acá, que si la orden decía que era con contraste, chequeara y hacer un clic aquí en este checkbox. También hicimos que fuera obligatorio adjuntar la orden médica, porque esto también tiene un segundo control. Después les cuento. Y para el caso de los exámenes que no dicen nada, ¿cierto? Colocamos una opción en el mantenedor que obligatoriamente levantara la encuesta para medio de contraste a los exámenes que en su mayoría son con contraste. No, lo hicimos así. Y nos ha ido bastante bien, porque como que hemos acertado bastante. Por lo tanto, bueno, acá está el mantenedor. Yo les quería mostrar que el mantenedor tiene que tener todos estos exámenes bien detallados por centro y tiene que presentar alguna opción donde tú puedas colocar alguna alerta del examen y qué encuesta quieres que se vaya a levantar. Es distinta a la encuesta que yo quiero que se levante para una colangioresonancia que para una resonancia de abdomen, por ejemplo. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Para los CT que el paciente chequeaba que era con contraste, se levanta esta encuesta obligatoriamente antes de agendar. ¿Ya? Si el examen es un abdomen y pelvis, donde no especifica si es con contraste o no, igual colocamos la encuesta, ¿ya? Porque nos arriesgamos y colocamos, como les dije, exámenes que en su mayoría son con contraste. Obviamente todas las angioTAC, pero en la mayoría de los casos se levanta la encuesta. Entonces, en esta encuesta, las 4 primeras preguntas apuntan a los antecedentes alérgicos y al asma. Si contestan positivo a una de estas respuestas, el sistema, por detrás, cuando agenda la hora el paciente, le manda al correo electrónico un archivo PDF con la preparación. Yo después se las voy a mostrar. Más abajo tenemos 3 preguntas más, bueno, que es la diabetes y la hipertensión, la insuficiencia o
si es mayor de 60. Si es positiva una de esas dos preguntas, también le va a mandar al paciente una orden, una receta médica con el nombre del paciente donde indica la creatinina en sangre. Y al final le pusimos el número 7 en información de uso de medio de contraste. Y eso no le puse ni sí ni no, que tiene que enviarla nomás. Se le envía igual al correo del paciente una información sobre qué es el contraste iodado, los riesgos y toda la información que el paciente debe manejar. Para el caso de las resonancias, obligatoriamente se levanta esta encuesta de seguridad, que nos permite ir filtrando, ¿cierto?, si el paciente puede o no agendar por sí solo. Hace 5 preguntas: si tiene algún objeto metálico, de implantes, si existe marcapasos, si está embarazada, le da una respuesta de qué trimestre puede ser, ahí después les voy a contar, y si sufre de claustrofobia. Por ejemplo, si el paciente contesta sí a todas estas preguntas, perdón, alguna de estas o a más de una, se levanta un warning que le dice al paciente que por favor llame al call center, el número del call center, la opción, y que necesitamos revisar su caso. En el caso de las embarazadas también se le sugiere lo mismo, porque no sabemos en qué periodo de gestación está la paciente. Igual se sugiere que llame al call center. Pero si el paciente contesta que no a todo esto, pasa a poder agendar. Si el examen es con contraste, también se van a agregar a estas preguntas 3 preguntas más acerca de las alergias, de los antecedentes. ¿Ya? Aquí se le especifica bien al paciente qué es lo que significa una reacción adversa, ¿cierto? Considere calor, no considere, por ejemplo, aquí dice, perdón, considere rash cutáneo, dificultad respiratoria, anafilaxis, crisis asmática. No considere calor, náuseas, vómitos, taquicardia. Eso está en ambas encuestas. Y si estuvo hospitalizado o no. Aquí es lo mismo, si contesta sí a una de estas 2 preguntas, también se le manda una premedicación. Y si hay una hipertensión, un problema renal o es mayor de 60, también se le manda ¿cómo se llama?, su orden para hacerse la creatinina en sangre. Cuando el paciente agenda, tenemos un motor de mensajería que permite hacerle llegar al WhatsApp o en este caso al correo, un pequeño cuadro donde el paciente puede confirmar la hora. En este caso ya está confirmada una mamografía para mí. Y te llega la confirmación, tú puedes confirmar y eso gatilla un mensaje que cambia el estado de cita en el RIS, ¿ya? Por lo tanto, se genera el cambio y la confirmación, está todo integrado. Y este mensaje viene con un PDF adjunto que viene con la información detallada de la preparación, cosa de que no se equivoque el paciente. Bueno, me ha pasado que a veces no leen los adjuntos, pero ese es otro problema que después les voy a contar. Aquí yo les muestro lo que mandamos en formato PDF al correo del paciente, la orden como una receta con el nombre del paciente y que la creatinina en sangre, si es que contestó positivo a alguna de las preguntas que yo les mencionaba. Eso es como, según el centro, no sé cómo será en los otros centros, pero nosotros, a los, por ejemplo, mayores de 60, hipertensos, o monorrenos o insuficientes renales, se le pide la creatinina. Y aquí al ladito está la premedicación que le llega al paciente, la hoja personalizada con la indicación de lo que debe comprar y las horas que tiene que tomarse la prednisona, según su hora de examen. Aquí les voy a contar un poquito cómo nos ha ido, porque estamos recién. Voy a mover un poquito porque me tapa a mí esto. Acá. Ya. También tengo datos como del 2019 enero, que es la primera barra, ¿cierto?, de nuestros agendamientos, que en ese tiempo teníamos 2 canales, recepción y call center. Obviamente el call center duplicaba el agendamiento en la recepción. Y bueno, ustedes saben que llegó la pandemia, acá en los meses, como decía César, igual, abril, mayo, junio y julio empezó a remontar.
Fíjense aquí los agendamientos, horrorosos, no andaba nadie en el hospital. Pero bueno, después retomamos, ¿cierto? Acá en 2021, y acá empieza a aparecer mi agendamiento web, que está en gris. ¿Ya? Obviamente hubo un boom de exámenes que han subido los agendamientos por el tema de que en estos meses la gente no agendó, y ahora como que se volcaron a hacer exámenes. Nosotros hemos tenido un crecimiento de citación. Y bueno, aquí empezaron a aparecer el agendamiento web, ¿cierto? Bueno, en febrero, que fue el mes, partimos el 17, fueron poquitos, fueron 11 días, se agendaron 900 citas, y ya después empezó a subir 2.900, 2.600, 3.000, 4.000, 4.000, 5.000, y ahora el último mes, bueno, esto es noviembre, así que no está completo, el último mes, octubre, fueron 5.500 citas, que está representando más o menos el 20%. Obviamente el call center es la mayoría, pero nos estamos casi igualando con la recepción, por lo que tiene bien contentos a las jefaturas. Bueno, pero también, no tengo aquí la muestra, pero les voy a contar que lo mismo que se hablaba del no-show, nosotros pensábamos que el no-show podría ser mayor o menor, y fíjense que hemos visto que el no-show de estos exámenes es casi igual, entre el 16 y 20%, 18% de no asistencia. Lo mismo que para el agendamiento web, lo mismo que para el agendamiento presencial. Ahora, los mayores problemas que tenemos, que hemos presentado, que hemos podido medir en este último tiempo, es que los adjuntos no son órdenes médicas. El otro día llegó una resonancia de tobillo y era una foto del tobillo, así como después la foto del perro, del gato. Entonces, como que la gente adjunta lo que encuentra en el teléfono, o por error o por chiste. Igual tenemos nosotros, comenzamos con un sistema de ir revisando estos agendamientos y llamando al paciente para ir confirmando. Lo bueno es que como queda adjunta la orden médica muchas veces bien puesta, podemos chequear que la hora haya sido bien agendada. Hemos sí tenido mal agendamiento, que eligen otro examen. Por ejemplo, no sé, nos pasa mucho angioresonancia de abdomen en vez de resonancia de abdomen. Cosas así. Son mal agendamiento por parte del paciente. También nos pasa que con esta cosa de la mensajería que llega al celular, si va a confirmar la cita, te llega el mensaje y sale confirmar, anular. Y la gente como que aprieta, está muy cerca, no sé qué será, o no lo leen, y nos aprieta anular. Pero el paciente llega con la fotito de la reserva, pero nosotros sabemos que ha anulado, que presionó otro botón. Es como, y ahí el paciente lo desconoce y te muestra la cita solo de la porque cuando tú agendas te llega un mensaje que agendaste. Después te llega que confirmaste y te muestran ese mensaje que agendaste. Entonces ahí hemos tenido algunos problemas. Y tenemos pacientes que nos aman, parece, porque les encanta tomar muchas citas. Hay gente que ha duplicado sus citas, no sé, toma Ecomama y toman una para la semana del, no sé, estoy hablando en diciembre, y otra para finales de diciembre, como que no sé si es un juego, no se acuerdan y agendan muchas cosas. Y para esto nosotros con el VI nos apoyamos, sacamos un listado de citas duplicadas, y estamos llamando a los pacientes. Usted llamó, o sea, usted agendó, ¿cuál hora se va a quedar? Esos temas hemos tenido. El dato que todavía no tengo es cuántas citas fallidas hemos tenido. O sea, me refiero que, como decía el doctor, que están mal agendadas. No tengo el número concreto, pero como yo estoy en el hospital y estoy en el día a día y nos avisan, y esto es como, estamos recién, hemos tenido, yo diría por ahora, pocos problemas. Hemos tenido de repente un caballero que llegó a una resonancia de próstata, que no le llegó la preparación, no llegó preparado, pero al día no tenemos más de un paciente o dos pacientes en los 6 centros que han tenido problemas. ¿Ya? Miren, quizás un poco más adelante, porque ahora estamos viendo cómo sacar toda esa estadística, les pueda contar cómo nos ha ido. Pero la experiencia ha sido buena, ha sido harto el trabajo, pero están agendando ya casi el 20% de las citas son web. Y eso.